yo trabajo hace muchísimos años, me especializo en etnobiología wichí y Ani también hace mucho trabaja con comunidades wichí y también comunidades pilagá en el Gran Chaco argentino. El Chaco argentino. Entonces lo que queríamos traer acá al simposio es un muy breve apunte acerca del impacto del extractivismo sobre la diversidad biocultural en el Chaco argentino, mostrando con un par de ejemplitos de estudios que nosotros venimos llevando adelante ese tiempo, esta situación. Bueno, para presentar muy rápidamente la región cultural del Gran Chaco, para quienes no conozcan, el punterito, ¿dónde quedó? Está por ahí. El más grande, ¿no? Ahí. Bueno, más o menos esta es la ubicación de lo que es la bioregión del Gran Chaco sudamericano y tiene, así como fueron describiendo anteriormente, un montón de paisajes diversos en donde el bosque xerófito, ¿no?, es lo que predomina. Pero, bueno, también pastizales y todo lo que tiene que ver con lo que está asociado a aguadas no permanentes o a la vera de los ríos, del Bermejo, del Pilcomayo, bueno, son también paisajes muy distintos. A ver, pasa a la siguiente. Okay. Bueno, las dos comunidades con la que, bueno, comunidades no, los dos pueblos indígenas con los que nosotros trabajamos son el pueblo, me equivoco de botón, el pueblo wichí y el pueblo pilagá, ambos pueblos originarios de la región del Gran Chaco. En términos generales son pueblos cazadores-recolectores y que hasta hoy habitan en distintos territorios en el norte de Argentina. Subsisten, así como también habían comentado antes, subsisten actualmente, siguen con una idiosincrasia cazadora-recolectora y subsisten actualmente gracias a la recolección, la pesca, la caza, sus actividades tradicionales de subsistencia, pero también, por supuesto, han sumado otras nuevas propias del sistema de producción capitalista, ¿no? Y las changas, digamos, las changas necesarias, ¿no? Y hoy en día en toda la región. Las problemáticas de la región del Chaco son muchísimas, pero lo que queremos destacar es que todas, por supuesto, tienen que ver con una lógica extractivista, ¿no es cierto? Y principalmente lo que es la expansión de la frontera agroindustrial. Que en realidad es la que lleva a la deforestación masiva, porque uno habla siempre de deforestación, de desmontes, pero la deforestación es el mecanismo, ¿no? Pero en realidad las causas de origen son muchísimas, y en el caso de las regiones donde nosotros trabajamos, es justamente la expansión de la frontera agroindustrial, y digo agroindustrial por supuesto por la lógica que llevan detrás, en donde, bueno, se hacen deforestaciones masivas para implantar cultivos con una lógica agroindustrial, ¿no?, a gran escala, y donde cada vez más va avanzando y circunscribiendo los remanentes de bosques a lo que es el centro, ¿no?, el este de la provincia de Salta, el oeste de la provincia de Formosa, y quizás escucharon en los últimos días muchos que estuvimos militando y tratando de hacer algo para que no se aprobara el nuevo ordenamiento territorial de la provincia de Chaco, que habilita más de, bueno, como 1 millón de hectáreas más de desmontes, ¿no? En la provincia de Chaco también, digamos, seguimos expandiendo la frontera y cada vez menos bosques. Bosques donde habitan justamente y son los territorios ancestrales de todos los pueblos indígenas del Chaco, incluyendo a los dos con los que estamos trabajando. Bien, entonces acá justamente, no sé si se llega a ver bien lamentablemente, pero la idea era mostrar rápidamente lo que es la expansión de la deforestación, ¿sí?, como mecanismo por distintas causas, que ahora no vamos a tener tiempo de hacer todo el seguimiento del porqué, pero podemos ver acá lo que era la deforestación. Acá tenemos la provincia de Formosa, Salta y la provincia de Chaco, ¿no? La distribución de las comunidades donde nosotros trabajamos es en esta zona. La Pilagá está muy circunscripta, ¿no?, al centro de Formosa.
es una población muy pequeña. Y bueno, acá vemos, ¿no? Estas áreas con estos colorcitos es lo que era la deforestación hasta el 2000, luego del 2000, ¿no? Y hasta el 2007. Y acá marcamos algo importante, que es la sanción de la ley de bosques, que supuestamente venía a proteger los bosques nativos que nos quedaban. Y sin embargo, del 2007 al 2022 vemos este avance en lo que es la deforestación sobre los bosques nativos en la región del Gran Chaco. Y bueno, por supuesto, ¿a qué lleva todo esto, no? Y con qué está vinculado también a una urbanización propia del proceso más amplio de modernización forzosa, ¿no? Porque lleva a las propias comunidades indígenas incluso a urbanizarse, ¿no? A correrse de esos territorios ancestrales y empezar a ir a las urbes. No solo porque les quitan tierras así, literalmente, que ya ocurre en todos lados, pero además porque empiezan a buscar en zonas urbanizadas, bueno, nuevas formas de subsistir, porque ya los bosques no existen, que es donde tradicionalmente obtienen sus bienes, ¿no? Y los servicios. La pérdida de territorio libre, justamente de donde obtener esos bienes y servicios, bueno, que es lo que acabo de mencionar, y por supuesto la fragmentación y destrucción completa del hábitat en muchos casos. Todo esto a lo que lleva, que es lo que remarcamos siempre, es que no es solamente una cuestión de hábitat, de ecosistema, de biodiversidad en sí, sino que la destrucción del hábitat equivale a la pérdida del mundo de sentidos de las propias comunidades. Si no está el bosque en donde se basa y se fundamenta su mundo de sentidos, entonces ¿quién soy? ¿Qué identidad tengo? ¿No es cierto? Es la propia identidad cultural la que empieza a estar en riesgo, ¿no es cierto? De alguna manera. El antropólogo me corregirá algunas palabras, pero en esa línea vamos, ¿no? Hay una frase que siempre me dicen los wichí, que yo la tomo siempre, que es como: sin bosque no se es wichí. Eso me lo dicen siempre y la llevo siempre, porque no tengo sentido, quizás tengo que encontrar nuevos sentidos, pero no tiene sentido el mundo que yo conozco, ¿no? El mundo de relaciones que yo conozco sin esos seres y esas entidades que están ahí. Bien, entonces las preguntas que nos hacemos es cómo se refleja este impacto en lo cotidiano, en las actividades de subsistencia, cómo modifica las prácticas ancestrales y el conocimiento ecológico tradicional asociado, y por supuesto, bueno, cómo impacta en el uso de los bienes nativos, y por supuesto, y vinculado a lo que traemos en el simposio, qué estrategias tienen las personas para resistir y combatir, quizás podemos decir, al extractivismo y contribuir a la conservación biocultural. Vamos a dar entonces muy rápidamente dos casos, como les decía, que venimos trabajando hace tiempo. El primero es sobre plantas medicinales en la etnomedicina wichí o la medicina wichí, y el segundo sobre tintes naturales de los wichí y pilagá de Formosa. Entonces, ¿qué sucede con las plantas medicinales en la medicina wichí en este contexto, ¿no? En este contexto de cambios socioambientales tan fuertes que ha sucedido con el correr del tiempo? El estudio del rol de las plantas medicinales en la etnomedicina wichí lo vengo estudiando hace muchos años, pero con más foco y con más fuerza desde el 2019 aproximadamente, en donde empecé a enfocar, bueno, un poquito antes, en donde empecé a enfocar mi investigación en lo que es salud wichí, salud entendida en forma holística, y su vinculación con las problemáticas socioambientales, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde, bueno, empecé por las plantas medicinales, que es lo que venía trabajando hace un montón, pero por supuesto estamos ahora trabajando con fauna también. Entonces, esta es la zona que antes, esta es la zona que antes les mencionaba, pero en el caso de los wichí, esta es la distribución aproximada actual del pueblo wichí, y en mi caso yo concentro lo que les voy a contar más que nada, proviene del trabajo en comunidades que están situadas en la periferia de este lugar, que se llama Coronel Solá o Morillo, y en algunas aldeas y otros parajes cercanos que se llama Misión Los Baldes, ahí cerquita del Bermejo, en la provincia de Salta.
para que se entienda lo que voy a contar, la endomedicina wichí, los problemas de salud, podemos clasificarlos en lo que serían dolencias menores y otras contingencias, ¿no? Dolencias menores podemos llamar a raspaduras, quemaduras, cortaduras, golpes, etc. Otras contingencias pueden ser la necesidad del uso de oxitóxicos para el momento del parto, cicatrizantes de ombligo de los recién nacidos, etc. Y por otro lado tenemos a lo que serían las verdaderas enfermedades, o localmente en el español local llamadas pestes. Esto es desde la concepción wichí. Entonces, es tradicionalmente para estos problemas en donde se utiliza farmacopea natural, entre ellas las plantas medicinales. Pero también, por supuesto, se utilizan y se utilizaban en el pasado para enfermedades verdaderas o para paliar, sobre todo para paliar síntomas o ayudar al tratamiento de estas enfermedades. Pero el tema es que para curar las verdaderas enfermedades se requiere de una intervención chamánica, ¿sí? Porque las verdaderas enfermedades implican, o sea, son causadas por seres espirituales o metafísicos, lo podríamos llamar, y necesitamos entonces que intervenga justamente especialistas que tengan esa capacidad de ir a otros planos, de intervenirse a nivel espiritual para recuperar lo que el alma, lo que sería el Jusek para los wichís, podríamos traducirlo como alma, que estos seres capturaron del cuerpo. Entonces es por eso que la gente se enferma, por un montón de motivos que no vienen al caso hoy. Entonces, esta es la situación en cuanto al rol de las plantas medicinales en medicina wichí. Volvé un cachito para atrás, por favor. Entonces, hay una hipótesis de siempre, de quien fue mi director, Pastor Arenas, que lo que él siempre decía es que en las comunidades, en los pueblos, indígenas del Gran Chaco, en general, en el pasado no había la farmacopea vegetal no era tan cuantiosa de lo que parece ser hoy, sino que era un poco más circunscripta. Esto, por supuesto, comparado además con otros pueblos indígenas que vemos que siempre han tenido muchísima farmacopea vegetal. Por este motivo que les decía, ¿no? O sea, porque en realidad las enfermedades necesitan en general intervenciones chamánicas y por otros motivos. Entonces, yo me propuse entender, cuál era el grado de conocimiento hasta hoy, cuál es el grado de uso de las plantas medicinales hasta hoy, con qué fines, para ver qué estaba pasando, ¿no? Si eran pocas, eran muchas, o qué estaba pasando, y si se condecía con esto que Pastor y otros autores que trabajaban en el Chaco sostenían. Y lo que encontré es que solamente en ese sector que yo les mostré, había, y hoy al día tengo bastantes más registradas, unas 115 especies de plantas silvestres, o sea, de los bosques nativos, que se utilizan para 408 usos medicinales para tratar unas 68 dolencias o problemas de salud. Entonces, este es un número altísimo en comparación a lo que estaba registrado y sobre todo comparando temporalmente, ¿no? Entonces, viendo cuáles eran los consensos que había intracomunitariamente en cuanto a estos conocimientos y a estos usos, lo que me daba cuenta es que estos números elevados de especies utilizadas y de usos medicinales de estas plantas tenían que ver con nuevas incorporaciones, porque eran muy pocas las plantas que casi todo el mundo conocía o casi todo el mundo utilizaba con el mismo fin, ¿no es cierto? Entonces esto daba la idea de, está muy dispersa de alguna manera la información de las plantas que en realidad están accesibles a toda la comunidad y a todas las personas. Algunos sabían que era para tal fin, otro para otro, otros no sabían que era medicinal, salvo algunas que siempre todo el mundo conocía y casi siempre para los mismos usos, que eran, un poco más, pero sobre todo unas 15 especies más o menos, que yo lo llamé un botiquín de emergencia en el bosque y que son
las que tienen mayores consensos intracomunitarios de conocimiento y de uso, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo digo botequín? Porque son unas 15 plantas que encima son casi todas leñosas, que se encuentran fácil por los bosques de la zona, y casi todo el mundo sabe que esas plantas se utilizan para esos mismos fines, y se utilizaban para eso. Y esto es súper interesante porque, bueno, tengo ahí un botiquín en el bosque, y estas serían, comparando con bibliografía más antigua, las plantas justamente de uso medicinal más antiguo. Entonces, todas las nuevas incorporaciones de usos, o casi todas, porque habría que analizar una por una, parecerían ser como nuevas incorporaciones a través del tiempo. Entonces, ¿a qué se deben estas nuevas incorporaciones? Bueno, justamente a esas estrategias locales de, ante un cambio tan drástico y tan vertiginoso del contexto socioambiental, porque no es solo el ambiental y la deforestación y la destrucción del ambiente, sino también los cambios socioculturales asociados, ¿no es cierto? Como decía antes, la urbanización, pero además porque hoy en día en las comunidades donde trabajo los chamanes ya casi no existen, entonces sí o sí tienen que recurrir a otros especialistas como curanderos criollos, a la biomedicina. Entonces empiezan, por supuesto, a buscar distintas estrategias para poder sanarse, ¿no? Para tener ahí, poder ayudar a su salud ante contingencias o ante enfermedades graves. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscar en las plantas, que es un recurso que tenés a mano, y en los bosques nativos, para, bueno, tengo nuevos problemas de salud o son problemas viejos, pero ahora no tengo cómo solucionarlos de otra manera, experimentamos, usamos nuestro conocimiento ecológico tradicional, asociamos justamente otros conocimientos, podría servir quizás para esto, y empiezan a utilizar también para nuevos fines y nuevas especies con fines medicinales. Y también es interesante notar que las comunidades con las que yo trabajo, lo que encontré, están, a diferencia de otras comunidades wichí, casi todos sus vecinos son criollos. En realidad, los pueblos indígenas chaqueños, digamos, vecinos, están más alejados, no están cerca de esas comunidades. Entonces, la propia gente siempre me lo contó tal persona y tal persona que son criollos. Y si bien también, obviamente, intercambian información con otros pueblos indígenas, el mayor intercambio de información era con los criollos. Y esto también, comparando con bibliografía de farmacopea criolla, me cuenta que la mayor similitud que había entre las nuevas incorporaciones era con la farmacopea criolla de la zona. ¿Pasamos? Bueno, entonces, ese es el caso medicinal, digamos. La estrategia justamente tiene que ver con la diversificación de especies de plantas medicinales para problemas nuevos y para problemas viejos. Problemas nuevos incluyendo, por ejemplo, el COVID en los últimos tiempos en pandemia, en donde la propia gente fue buscando y encontró, según me contaron, y se curaban o prevenían el COVID con plantas nativas del bosque. Y ahora el otro caso que va a contar Aña. Hola, ¿se escucha? Sí. Te pido un toque del puntero. Bueno, para continuar en la misma línea de lo que cuenta Euge. Bueno, yo hoy a la mañana lo conté bastante en extenso, en particular para los wichís. La idea no es repetir todo, sino marcar algunos puntos de lo que trabajé durante lo que fue mi tesis doctoral entre el 2016 y el 2022. La temática que abordé fue tintorería, es decir, básicamente colorantes naturales para la tinción de fibras de tipo textil, ¿no? Este es el gran rubro de lo tintorio. Y mi tesis abordó varios aspectos, sobre todo enfocado en lo que tiene que ver con transformaciones a lo largo del tiempo, histórico, en cuanto a justamente los materiales utilizados, pero también los procedimientos tintorios. Hoy no voy a hablar tanto de los procedimientos, pero también es un tema complejo e interesante. ¿Cómo se dice? Bueno, en este caso, y a diferencia de Euge, las comunidades con las que pude trabajar fue una comunidad wichí y también una comunidad pilagá, que es otro pueblo chaqueño, que a diferencia del pueblo wichí, que tiene una distribución que va desde más o menos el centro de Formosa, centro-este de Formosa hasta Salta, se distribuye única y exclusivamente en la zona centro de la provincia de Formosa. Y de hecho, el monte que habitan es un ecotono de la zona, que es, digamos, es un bosque de transición entre lo que es Chaco húmedo y Chaco seco,
increíble, uno de los bosques, para mí, más bellos de la provincia de Formosa, ¿no? Y los Pilagá son un pueblo que son 6.000, no mucho más, un poquito más quizás, y no sé qué decir sobre ellos porque, bueno, los amo a todos, pero voy a seguir. Bien. Voy a hablar primero entonces del caso Wichí, que en particular trabajé con la comunidad de Tres Pozos, que asienta en lo que sería la distribución este, a diferencia de donde trabajó Eugenia, que es en Salta, y entonces es en la distribución, en el extremo oeste de la distribución Wichí, en una zona mucho más seca, donde estoy yo. Para pasar. Bueno, un poco sobre la temática en sí. La tintorería es en esencia una fase, históricamente y para ambos pueblos, del proceso de confección de textiles en Chaguar, que esencialmente es la fibra, o es la denominación que se le da a la fibra derivada de 2 especies de bromelia que son endémicas de la zona. Con las fibras de Chaguar, desde antaño, hay registros históricos muy, muy antiguos, todos los pueblos chaqueños en general confeccionaban numerosos tipos de textiles para su propio uso personal, desde redes de pesca, bolsas de carga, vestimentas, en fin, un sinfín de artículos textiles. Si bien esto en la actualidad se encuentra, digamos, bastante en desuso en términos de uso personal, en el caso puntualmente de los wichís, los textiles en Chaguar, propiamente o mayoritariamente lo que son las yicas, ¿no?, que se conocen como yicas en el español local, son bolsas de carga tipo bandoleras, ¿no?, o sea, que son así cruzadas y cuadradas, siguen utilizándose asiduamente, tanto por hombres como mujeres, sobre todo para las salidas de recolección al monte, para llevar sus insumos personales, etc. Y también son al día de hoy, además de un bien identitario de la cultura wichí, también son un bien de intercambio y de comercio, porque las yicas y otros productos artesanales en Chaguar son uno de los principales artesanías para la venta que fabrican las mujeres wichí. Esto difiere de lo que ocurre en el caso de las comunidades Pilagá. ¿Por qué? Porque en los Pilagás la producción de textiles en Chaguar al día de hoy no se realiza. Los Pilagás tienen otro tipo de historia en donde en algún momento dejaron, digamos, de hacer textiles en Chaguar y se abocaron a lo que es textiles en lana, que es la etnia o el mayor pueblo dentro de lo que es la región chaqueña argentina de Formosa que produjo lana, a diferencia de los wichís. Y luego, esto es más cercano ya al siglo XXI, estamos a fines del siglo XIX, se abocaron a la cestería en Carandillo. Entonces dejaron de confeccionar textiles, tanto para uso personal como para la venta, y producen cestería en Carandillo con un fin específicamente comercial. Esto estuvo muy promocionado por la provincia de Formosa misma, que a inicios del siglo XXI estableció programas provinciales en relación con programas nacionales de producción y comercialización de artesanías indígenas chaqueñas, donde para los tres grandes pueblos de la provincia de Formosa, los wichí, los pilagá y los com, que asientan en el sector este de la provincia, los wichí hacían o vendían y producían textiles en Chaguar, los pilagá se estarían en Carandillo y los com se estarían en Palma y otras cuestiones. Siguiente. Bien. Entonces, son 2 casos muy distintos en torno a la tintorería, en primer lugar, por la diferencia en la vigencia de la actividad en la cual está incluida la tintorería, ¿no?, que es la actividad textil. Eso significa igualmente que en el caso Pilagá la tintorería no existe como tal. Vamos a ver. Empecemos entonces un poco por el caso wichí. Esto es lo que conté hoy a la mañana, bastante extendido, que tiene que ver sobre los distintos factores que operan en la selección y utilización de materiales colorantes, pero acá lo que quiero resaltar, y que va en línea con lo que comentaba Eugenia, es que al seno de esta comunidad, y esto también está reportado en general, algunos hacen un análisis de la literatura, de nuevo se encuentra el caso de que la generación anterior de tejedoras, que serían las madres y abuelas de las actuales tejedoras adultas, utilizaban y conocían y utilizaban asiduamente aproximadamente 10 materiales colorantes. Mientras que en la actualidad, a partir de lo que es el registro de estos materiales colorantes, yo pude registrar unos 23. Sin embargo, estos 10 tienen
el mayor consenso intracomunitario. Son conocidos por todo el mundo, son de legado vertical, son reconocidos como de muy buena calidad, digamos, y tienen una valoración incluso identitaria. Muchos de ellos son los distintivos de la comunidad de Tres Pozos, dicho por las mismas mujeres, ¿no? Ahora bien, igualmente, este patrón, y esto se observa también en los jóvenes, va increyendo, o sea, a medida que uno conversa con las generaciones más jóvenes, incluso con adultas que van cambiando generacionalmente, cada vez se registran más número de tintes, estos siempre están incluidos, pero se registra un mayor número de tintes, pero en realidad casi todas las nuevas adquisiciones de nuevo de patrimonio individual o de un grupo familiar, ¿no? Entonces, todos conocemos el patapata y el guayacán y alguno conoce, no sé, la corteza de vinal o la raíz de tusca, ¿no? Entonces se van incorporando de manera parcializada o individualizada nuevos colorantes materiales. Y esto, ¿por qué lo podríamos pensar como una estrategia, nuevamente, trayendo a colación lo que ocurre en la región? Bueno, porque acá hay un mapa, ¿no?, de lo que sería la comunidad, esta zona que está marcada, acá está la ruta 81, esto que está acá es la zona de lo que podríamos denominar como la aldea, o sea, donde están asentadas propiamente las casas. Y luego, todo este territorio que está por acá, fíjense que el terreno vecino está directamente pelado, ¿no? Esto no es nuevo, ya tiene un tiempo, cada vez es peor. Y esta zona que está acá, que es la parte, digamos, con mayor estructura de bosque, que es parte, esto es terreno comunitario, y sigue y se extiende 40 kilómetros hasta el río Bermejo, todo eso es parte del territorio comunitario. Es un territorio que cada vez la gente misma, sobre todo, y esta es una tendencia hacia las generaciones más jóvenes, frecuenta cada vez menos, cada vez van más lejos van menos, ¿no? Antes íbamos hasta el río muchas veces a pescar, ahora no vamos. Antes se iba a buscar agua a la laguna o barro, se iba a buscar para producir cerámica, ahora no vamos. Entonces, lo que va ocurriendo es que se fueron acortando los recorridos en el monte y cada vez son menores las distancias que se recorren y las salidas o sea, la frecuencia de estas salidas son también cada vez menores. Entonces, lo interesante es que esta diversificación, en este caso, tiene muchísimo que ver con que las mujeres, por ejemplo, cuando viajan a otras comunidades a visitar a parientes o tienen encuentros, por ejemplo, de la iglesia, van intercambiando conocimientos, se preguntan, ¿y vos con qué tenés? Y cuando otra persona les dice una especie que ellas se acuerdan, esta está cerca de mi casa, o la vi, o está muy cerca de este territorio, o está en esta parte que hay un pequeño algarrobal bastante destruido, pero es un pequeño algarrobal cerca de la ruta, dicen, voy y la pruebo, porque la tengo en los nuevos circuitos de recorrido, los que son más frecuentes. Entonces, lo que me parece interesante marcar de esta estrategia es que, y también esto asociado a una cuestión fundamental que tiene que ver con que además de ser estos bienes identitarios muy importantes para la cultura wichí, sus motivos decorativos, la chica en sí, además de eso, se valora más todavía desde el mismo mercado que las chicas estén producidas íntegramente con materiales naturales, incluyendo la tintorería. Son mucho más valoradas las chicas teñidas con tintes naturales que con anilinas, por ejemplo. Entonces, de nuevo, para poder seguir trabajando, vendiendo estos insumos, que son además patrimonio identitario, bueno, las mujeres han encontrado que la diversificación de especies como materiales colorantes suplanta esta falta de poder hacer las antiguas salidas de recolección, ¿no? Este sería uno de los casos. La siguiente, por favor. Esto ya terminó. En el caso de la comunidad de Compí es una comunidad periurbana. Acá este mapa está alejado porque la comunidad de Compí tiene la siguiente particularidad, que es que las viviendas asientan esencialmente en esta zona, que también está pegado a la ruta 81, pero en otra localidad que es Pozo del Tigre. Y la comunidad Compí también tiene la posesión de este terreno, que también es propiedad comunitaria, que se llama Tierra Nueva. Fue comprado por la iglesia alemana para la comunidad Compí en la época de los 70s, 80s. Y este territorio es un territorio que la comunidad
en inicio, ahora en el día de hoy ya no se produce, pero lo utilizaba para hacer chacra. Y por lo tanto, no está esencialmente urbanizado. Son muy, muy, muy pocas las personas que viven ahí. Es un territorio que tiene un monte impresionante, pastizales anegables, en fin, bueno, una variedad de ambientes muy lindos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo primero que les decía es que en el caso Pilagá, yo pude registrar 21 materiales colorantes. Sin embargo, estos 21 materiales colorantes, de nuevo, muchos son conocidos por pocas personas, pero esencialmente los conocen las personas adultas, pero adultas muy mayores, ¿sí? Esta variedad de tintes. ¿Y por qué las conocen? Porque muchas veces ayudaban a sus madres cuando todavía buscaban tintes del monte para hacer alguna que otra chica para ellos mismos, o incluso para tener algunas chicas de lana que hacían. Sin embargo, al día de hoy prácticamente la tintorería es un rubro desconocido, digamos, dentro de la comunidad Pilagá, porque la fibra de carandillo no es lo mismo que la fibra de chaguar, digamos, no es una fibra textil. Sin embargo, hay dos especies, que es la goma algarrobo blanco y el duramen de Palamataco, Prosopis Kuntsei, que sí tuvieron elevados consensos de conocimiento y eran conocidos por muchas personas de distintas generaciones. Entonces, indagando un poco, ¿no? De repente era, sí, no, es que este yo sí lo probé, porque este lo probé para el carandillo y agarró. Entonces, de repente, en un momento en que la cestería en carandillo era muy monocromática y se quería poner, digamos, un color un poquito más marrón para hacer mejores diseños, etc., se probaron algunos tintes que hacía añares que directamente las mujeres no empleaban. Se fueron a las mujeres adultas y se les ocurrió este nuevo uso, ¿no? Es decir, volver a poner en práctica para otro fin de uso un tinte que era uno de los más utilizados o con mayor consenso también en la antigüedad, con resultados positivos. Pero además, ¿por qué estos dos tintes de alguna manera sí, no solamente se probaron y se encontró que da buen resultado, sino que se empezó a expandir y al día de hoy las mujeres jóvenes también los conocen, si bien no conocen nada de tintorería en chaguar? Porque estas dos especies se corresponden con especies que tienen otros fines de uso de los más importantes dentro del territorio de Tierra Nueva, porque son especies madereras y el algarrobo blanco es la principal especie leñatera que utiliza la comunidad. Entonces, cuando las personas se van, por ejemplo, a hacer cosas, se van a pasar una temporada para trabajar la chacra o se van un periodo de tiempo a Tierra Nueva, estas son las especies de las que tienen mayores subproductos disponibles, como astillas. Entonces tienen dos características estas especies. Bien, siguiente. Entonces, simplemente para cerrar, y esta palabra es la que dijimos a lo largo de toda la presentación, lo que pudimos ver con estos casos es que dentro de las estrategias para lo que es poder seguir con su cultura vinculada directamente al monte y con todo lo que esto implica, tanto para los wichís como para los pilagás, en la realidad actual de fragmentación de tierras, de degradación ambiental, de urbanización forzada y todo lo que eso implica, la estrategia que encontramos en todos los casos es diversificar. Y diversificar en todos los sentidos. Diversificar en usos, o sea, una misma especie o parte, diversificar en aplicaciones, inversamente, diversificar en especies para un mismo uso, reinventarse todo el tiempo desde este lugar, ¿no? Bueno, me parece que esto es lo clave que nosotros hasta el día de hoy pudimos encontrar, por lo menos en la región, ¿sí? Y bueno, y simplemente entonces para cerrar y para dar lugar al espacio de reflexión y ya el cierre del simposio en sí, dejamos, ¿no?, nuevamente estas preguntas que son las que siempre nos vamos preguntando congreso a congreso y que se vienen trabajando, que es cómo podemos seguir aportando a contribuir a la conservación biocultural y quizás también a aportar también a estas mismas estrategias de resistencia que son las que van proponiendo y van encontrando las mismas comunidades, ¿no?